Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien y por lo menos que tengáis la mitad de calor que tenemos aquí, porque esto es un infierno. Que frío, frío ya. Pero bueno, a lo que íbamos. El vídeo de hoy va sobre Bárbara Skrálova. ¿Quién es Bárbara Skrálova? No Bárbara, Bárbara. Pues para que os hagáis una idea, si conocéis la película de La huérfana, que por cierto el viernes salió la segunda parte aquí en España. Bueno, supongo que en todos los sitios, básicamente. Pero bueno, aquí en España. Yo digo aquí en España porque estoy en España y es lo que yo sé. La película está inspirada en el caso de Bárbara Skrálova. Para mí la realidad supera la ficción por creces y cuando se estrenó la primera película, que fue allá sobre el 2009, si no recuerdo mal, fue sobre el 2009, eh, Bárbara Skrálova estaba en la cárcel aún. O sea, estaba en la cárcel. Ahí lo dejo. Así que nada, no os voy a molestar más. Quiero que veáis el vídeo, que juzguéis por vosotros mismos si la realidad supera la ficción o es al contrario. Y quiero que me lo dejéis en las cajitas de info. Así que nada, no os molesto más y os dejo con el vídeo. Dentro vídeo. Klára Mauerova nació en 1975 en Karim, un pueblo de la República Checa, que por aquel entonces era Checoslovaquia. Desde muy pequeña empezó a presentar síntomas de una esquizofrenia que le impulsó a idear una fantasía religiosa en donde ella era la elegida de Dios para cumplir una misión especial que le sería revelada en algún punto de su vida. Klára se consideraba la Juana de Arco de la actualidad. Sin embargo, sus hazañas fueron muy distintas a la de la heroína de la historia francesa. Caterina, la hermana menor de Klára, también sufría de esquizofrenia. Tenía ideas muy similares a las de ella, incluso una personalidad casi idéntica, pues. Desde pequeña se dejó influenciar y manipular por Klára. Ambas solían fantasear sobre cómo llegaría a hacer grandes cosas bajo el mandato divino. A pesar de su compleja personalidad, Klára tuvo una vida relativamente normal. Fue la primera en dejar la casa de sus padres, estudió pedagogía en la universidad y en aquella época conoció a un hombre mucho mayor que ella, con el cual se casó y tuvo sus dos hijos, Jakub y Ondrej. Aunque tenían la apariencia de una familia completamente funcional, pasados unos años, el esposo de Klára, cansado de su personalidad enajenada y violenta y sus cambios de humor, la abandonó a ella y a sus hijos, dejándolos bajo el cuidado de una madre evidentemente incapacitada para cuidar de alguien. Klára intentó ser la mejor madre para sus hijos, siendo un ejemplo para ellos, cuidándolos y brindándoles toda la atención que ellos necesitaban. Sin embargo, la soledad y el resentimiento le hicieron caer en una depresión muy profunda. Aquello la llevó a invitar a su hermana Caterina a mudarse a la casa con ellos y así poder tener un apoyo para salir del hueco emocional en el que se encontraba. Poco después de que las hermanas estuvieran viviendo juntas, ocurrió un suceso que cambiaría la vida de las dos para siempre. Klára conoció en la universidad a Bárbara Skrálova, una pequeña niña de 13 años que había escapado de un centro de menores por los malos tratos y no tenía dónde ir. Durante días conversaron, desarrollando una amistad, y Klára, muy conmovida con la historia de Bárbara, no dudó ni un segundo en llevársela a vivir a su casa. Las dos hermanas se llevaban muy bien con Bárbara, tenían muchas cosas en común y empezaron a tenerle cariño, y de hecho, tiempo después se supo que incluso la llegaron a adoptar legalmente. Sin embargo, la pequeña de 13 años ocultaba un gran y oscuro secreto. Padecía de hipopituitarismo, una condición donde se presenta una disminución anormal de las hormonas secretadas por la glándula hipófisis. En su caso, Bárbara tenía un déficit crónico de somototropina, la hormona del crecimiento, lo que le daba la apariencia de una niña pequeña. Sin embargo,
Bárbara tenía 32 años. Además del hipopituitarismo, Bárbara poseía rasgos psicopáticos, violentos y esquizofrénicos a la vez, que tenía trastornos de identidad, disociativo, también conocido como desorden de personalidad múltiple, y un increíble poder de manipulación. Bárbara decidió utilizar la enfermedad a su favor, y durante casi toda su vida se hizo pasar por una niña. Pasó de hogar en hogar contando la historia de que era huérfana y que la maltrataban en el reclusorio en el que estaba, tal y como hizo con Clara. La pequeña niña se adaptó rápidamente a la familia, y las hermanas estaban tan encantadas con el comportamiento de Bárbara que aceptaron formar parte de la religión que ella profesaba. El movimiento Grial es una agrupación de personas que profesan libremente las enseñanzas de la obra En la luz de la verdad, mensaje del Grial de Abu-Sin, donde se ofrecen vías claras para el propio conocimiento, así como de Dios y del mundo, y que responde a las grandes interrogantes de la vida: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? En la actualidad existen movimientos del Grial en más de 40 países que a su vez se componen de círculos del Grial particulares, y a uno de estos círculos pertenecía a Bárbara, acompañada posteriormente por las hermanas Mawerova. El círculo al que pertenecían las tres mujeres era prácticamente una secta, donde se apoyaba y practicaban el abuso, la violencia, la promiscuidad y el incesto, incluso el canibalismo. Al poco tiempo de estar en la casa, Skrovla comenzó a sentir celos de los hijos de Clara. En aquel entonces, Ondrej tenía 8 años, Jakub 10, así que comenzó a manipular sutilmente a las hermanas, contándoles cientos de mentiras sobre sus niños, incluso haciendo ella misma miles de travesuras para inculparlos. Además, Bárbara se hacía la víctima y decía que ellos la maltrataban, asegurándose así de que los castigos de su madre fueran severos. También le insistía Clara en que los niños eran los culpables de que su esposo la hubiera dejado y que no merecían más que sufrir, lo que detonó el trastorno completo de Clara con respecto a sus hijos. Fue cuando Bárbara le dijo que veía los ojos de su padre en ellos, los ojos de la persona que la abandonó. A partir de ese entonces, Clara comenzó a ver a sus propios hijos como una escoria. Al poco tiempo, Bárbara sugirió una idea para evitar que los niños siguieran siendo un problema: construir una jaula de hierro para tenerlos encerrados en el sótano, lo que a Clara le pareció una idea maravillosa. La jaula fue construida por el herrero del pueblo, quien nunca se imaginó que tendría un fin tan barbárico. Así los niños fueron encerrados allí completamente desnudos en el sótano de la casa de la familia. Los pobres niños permanecieron en aquella jaula varios meses, durante los cuales fueron sometidos a diversas torturas orquestadas por Bárbara y el líder del círculo religioso, a quien llamaban el doctor. Les enviaban instrucciones diarias de lo que debían hacerles por mensajes de texto. Los quemaban con cigarrillos, les pellizcaban, los azotaban, los ataban y amordazaban cuando llegaban visitas a la casa y los privaban de alimentos durante días. Pasaban semanas durmiendo sobre sus propias heces y micciones, pues solo de vez en cuando la madre o la tía les lanzaban cubos de agua helada para limpiar el lugar. Algunos días, incluso otros hermanos del círculo iban a la casa específicamente a torturar a las pobres criaturas, incluso llegando a abusar sexualmente de ellos. Un día, Bárbara tuvo una idea que ella describió como increíble y se la contó a Clara, quien aceptó totalmente fascinada. Comenzaron a darle de comer a los niños abundantemente durante varios días para que subieran de peso al mejor estilo de los hermanos Green. Entonces, su propia madre bajó al sótano con un cuchillo y le pidió a Ondrej, más pequeño que sacar una pierna entre los barrotes, que Caterina y Bárbara sujetaron firmemente mientras su madre le cortaba trozos de carne. En medio de los gritos de terror de ambos niños, reían en sus caras a carcajadas y devorando sus pedazos. Jakub permaneció en vilo un mes, pues sabía que más temprano que tarde su destino sería el mismo, y así fue. Su madre le arrancó pedazos de un brazo
y se los comió mientras se reía y le decía que merecía sufrir. A partir de aquel momento, durante un año, el barbárico ritual se repetía. Las mujeres bajaban al sótano, Clara le arrancaba pedazos de carne a uno de los niños y luego las tres los devoraban allí mismo. A los meses, Bárbara tuvo una brillante idea. Sugirió comprar una cámara de vigilancia como los que se usan para monitorear a los bebés, para instalarla en el sótano. El objetivo, además de tener siempre bajo control a las criaturas, era que cuando una de ellas bajase a torturarlos, las otras pudieran disfrutar del espectáculo, aun si estaban ocupadas con los quehaceres del hogar. Las torturas de Andrei y Jacob continuaron hasta el 10 de mayo del 2007. Ocurrió un milagro. Uno de los vecinos del pueblo instaló un monitor de vigilancia en su casa para su bebé, monitor que pudo captar también la imagen que recogía la cámara de Clara. El vecino pudo observar cómo ella golpeaba y azotaba a sus hijos desnudos y encadenados en el sótano de la casa, e inmediatamente llamó a la policía, que no tardó en llegar y descubrir la dantesca escena de los cuerpos infantiles, quemados, deshidratados, golpeados y carcomidos hasta los huesos en algunas partes. El suelo estaba pegajoso y en las paredes había muchísimas manchas de sangre seca, y el hedor a orina y a excremento era insoportable. Encontraron a uno de los niños desmayados en el piso, a otro en una esquina, sumido en estado de shock total, y una niña pequeña, con expresión aterrada, mientras sujetaba un osito de peluche, parada al lado de la jaula. La niña corrió hacia la policía con lágrimas en los ojos para pedirles que la salvaran, pues había sido torturada junto a sus hermanos por su madre y su tía. La aterrada niña les dijo que se llamaba Nika y que había sido adoptada por Clara hacía unos meses. Los agentes no dudaron ni un segundo en su historia y la sacaron de aquel horror, sin sospechar que se trataba de Bárbara. Una vez en la calle, Bárbara Skrylova aprovechó para fugarse del país. Huyó a Noruega, donde se hizo pasar por esta vez por un niño llamado Adam y fue adoptado por un matrimonio noruego. Andrei y Jacob fueron llevados de inmediato al hospital, pero lamentablemente uno de ellos no sobrevivió. Clara y Caterina fueron llevadas a juicio y el niño testificó contra ellas, contando todas las torturas que les habían pasado a él y a su hermano difunto. Sin embargo, ellas le echaron la culpa a Bárbara, quien hasta aquel entonces seguía en paradero desconocido. En Noruega, Adam era un niño superdotado al que sus padres adoptivos inscribieron a una prestigiosa escuela de primaria. No obstante, unos meses más tarde la policía checa encontró a Bárbara y la extraditó a la República Checa, donde finalmente fue enjuiciada por sus crímenes. Las hermanas afirmaron que tanto Bárbara como los miembros del círculo les habían hecho un lavado de cerebro y que ellas no tenían idea de lo que estaban haciendo cuando torturaban a los chicos, mientras que Bárbara aseguraba lo contrario. El veredicto se hizo público en el año 2009 y las condenas ridículas e injustamente cortas salieron a la luz. El Tribunal Superior de Olomouc condenó a Clara Mourova a 9 años de prisión, su hermana Katerina Mourova a 10 años, Bárbara Skrylova y otros 3 miembros de la secta fueron condenados a solo 5 años de prisión. Bárbara Skrylova solicitó en el 2011 la libertad condicional, que le fue concedida por buen comportamiento el 11 de febrero del 2012. Desde aquel momento se encuentra en paradero desconocido. La huida y extraña personalidad de Bárbara Skrylova inspirarían años más tarde la famosa película de terror La huérfana, que se centró en la capacidad de la siniestra mujer para engañar a la gente haciéndose pasar por una menor de edad. ¿Quién dice que la realidad no supera la ficción? Pues hasta aquí el vídeo de hoy y nada, espero que os haya gustado. Quiero que me digáis si realmente para vosotros la realidad supera la ficción por creces o es al revés. Y si os esperabais lo que llegó a hacer esta mujer, porque no es una niña, o sea, esta mujer. Y es que, ¿qué decir? Es que la realidad para mí supera 50.000 veces lo que se ve en la película. En esta segunda no lo sé porque no la he visto todavía. Cuando se esté publicando iré a verla. Y bueno, si no pasa nada, lógicamente. Y nada, espero que os haya gustado.
como siempre digo, suscribiros al canal, darle a like y nada, nos vemos en el próximo vídeo, que por cierto que si queréis algún tema que os interese y tal, dejármelo en la cajita, dejádmelo en comentarios, pero ya. Así que nada, suscribiros al canal, darle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!